Antes, en su juventud, Dev trabajaba como guardabosques. Pensaba que siempre sería así, le gustaba ese trabajo. ¿Y por qué no? Su abuelo fue guardabosques, su padre también. Dave vivía, trabajaba y pensaba, cuando me case, tendré un hijo que también será guardabosques. Yo mismo le enseñaré todo, las diferentes sutilezas del trabajo. Si desde pequeño lo llevo al bosque, como hacía su padre, él entenderá todo desde niño. Así eran los sueños sencillos y sin complicaciones de Dev. El tiempo llegó y Dev también encontró una novia, era del mismo pueblo. Era callada y modesta. Se rumoraba en el pueblo que era adoptada, que había crecido en un orfanato. ¿Y qué? ¿No era una persona, acaso? Además, sus padres la querían y ella era una buena persona. Dave pensaba, vaya, viviremos bien. Solo necesito cumplir mi servicio militar, volveré y haremos la boda. Pero, como se dice, el hombre propone y Dios dispone. Ahora Dad tuvo que resignarse a la idea de que nunca tendría un hijo. Ya no lo tendría. Y también tuvo que dejar su trabajo favorito, tuvo que conseguir uno en la ciudad, donde el salario era mejor. A él y a su esposa el dinero ahora les hacía falta. Todo estaría bien, excepto que Dad echaba mucho de menos el bosque, pero no lo mostraba para no angustiar a su esposa. Su única distracción era caminar por el bosque hacia la estación, para ir a trabajar a la ciudad. Pero eso era solo un consuelo, un respiro de aire fresco y nada más. No tenía tiempo para andar deambulado por el bosque, tenía muchas tareas en casa. Su esposa estaba paralizada, así que tenía que encargarse de todo, trabajar en casa y en el jardín. Lo único que se permitía de Dad era, al regresar de la estación, recoger basura al pasar por el campamento de pioneros. ¿Qué tanto le irritaba ese campamento? En realidad, no el campamento en sí, el campamento estaba bien, que los niños se diviertan y se relacionen con la naturaleza. Lo que más le molestaba a Dad eran los monitores, que no cuidaban de los niños y les permitían tirar basura por encima de la cerca. Y ellos mismos también contribuían a la suciedad. A Dad le encantaba la naturaleza y no podía pasar sin recoger la basura para poner el bosque en orden. Si él fuera guardabosques como antes, ya se habría ocupado de esos monitores. Rápidamente habría resuelto el asunto con el director del campamento y los habría puesto en su lugar. Pero como no tenía autoridad, se veía obligado a guardar silencio y recoger la basura él mismo. Y hoy, Dev regresa del trabajo. Ya oscurece, es agosto y las noches son frescas, empieza a soplar un poco de frío y humedad tan pronto como el sol toca las copas de los árboles. Dave mira y ve que, detrás de la cerca del campamento, hay otra vez un montón de envoltorios, botellas de plástico y demás. ¿Qué clase de cerdos son? ¿Por qué no llevan la basura al basurero? ¿Por qué tiran aquí? Se acercó Dad y vio que, durante el día, los perros del pueblo ya habían hecho su trabajo, habían esparcido los envoltorios dulces. Sacó Dad una bolsa de su bolsillo, siempre lleva una preparada para cualquier eventualidad, y empezó a recoger la basura. Limpiando, siguió recogiendo, y la basura parecía estar esparcida por todo el bosque. No se dio cuenta de cómo se adentró en la espesura. También empezó a oscurecer. Y de repente oyó, alguien estaba sollozando. ¿Un niño, quizás? Dad miró a su alrededor. En un tronco caído había una sorpresa inesperada, dos niñas estaban acurrucadas la una contra la otra, temblando de frío. Solo llevaban unos vestidos de tirantes delgados, como dos gotas de agua. Dave comprendió de inmediato, sin duda, eran del campamento. No tengan miedo,
Se fueron a buscar frambuesas y se perdieron, pensó Dev. Y a los monitores, seguramente, no les importan los niños. Allí deben estar ocupados con sus cosas. Espera, ya verán lo que les espera. Decidió Dev. De aquí en adelante, será una lección para ellos. Se quitó su abrigo y lo echó sobre las niñas. ¿Se han perdido?, les preguntó. Las niñas asintieron en silencio. Me llamo tío Dev. No tengan miedo. Antes trabajé aquí como guardabosques. Vengan, vamos a mi casa, vivo cerca, detrás del molino. Las niñas bajaron del árbol, secándose las lágrimas. Rodearon el molino y pronto Dev las llevó a su casa, la más alejada del pueblo. Entraron. Dev sentó a las niñas en la mesa y les sirvió té caliente. Mientras tanto pensó, por ahora las dejaré en casa. Veré cuando en el campamento se dan cuenta de que faltan. Y luego haré que los monitores limpien todo el bosque antes de devolverles a las niñas. Pero algo en las niñas le incomodó, eran demasiado pequeñas, no eran como los niños del campamento, que generalmente eran mayores. A las niñitas se les podía dar, como mucho, 5 años. Bueno, ya veremos, decidió Dev. Allí se verá. ¿Cómo se llaman?, les preguntó. Kelly y Lilith respondieron al unísono. Él nunca supo quién era Kelly y quién era Lilith. Está bien, luego lo averiguaré, pensó Dev. En ese momento sonó el teléfono. Salió a la calle para contestar. Era del trabajo, necesitaban que regresara urgentemente, había un desbordamiento de trabajo. Bueno, hermosas Kelly y Lilith, pónganse cómodas. Tengo que irme al trabajo. Espero que no por mucho tiempo. Pero no tengan miedo, aquí no las tocará nadie. Y tampoco viene nadie, los del pueblo rara vez vienen. Solo no entren a la habitación de al lado. Allí está mi Jessica, está muy enferma, no la molesten. Las niñas asintieron nuevamente al unísono. Dave sonrió. Qué curioso, las gemelas siempre hacen lo mismo o a veces hacen cosas diferentes. Mientras caminaba hacia la estación, le asaltó un pensamiento horrible, ¿y si no las hubiera encontrado en el tronco? Durante la noche, la temperatura casi baja a 0. Se habrían congelado hasta la muerte. Ojalá pudiera saber quién las dejó desatendidas. No, no dejaré esto así. Cuando vuelva del trabajo, iré directamente al campamento con el agente de la ley para aclarar las cosas. Por algo así hay que responsabilizar a alguien. Ya había oscurecido por completo. Dev caminaba por el sendero hacia el tren y se sumía en recuerdos, como solía pasear por esos mismos lugares con Jessica, cuando aún se estaban conociendo. Dev había trabajado en el bosque desde muy pequeño. Los chicos del pueblo, si eran trabajadores, comienzan pronto. Algunos en el tractor, otros en la cosechadora. Su padre ya lo llevaba a Dev al bosque desde los 8 años para enseñarle todos los secretos. Cuando su padre empezó a sufrir de ciática, Dev ya podía reemplazarlo en el trabajo. Aunque en ese entonces pensaban que solo era ciática. Su madre le frotaba y le calentaba la espalda a su padre siguiendo los consejos de los médicos y curanderos locales, pero resultó que el asunto era mucho más serio. En realidad, a su padre no le dolía la espalda, sino los riñones. Pero, ¿quién lo sabía? Cuando Dev tenía 16 años, su padre falleció, insuficiencia renal. Y entonces Dev se convirtió en guardabosques, no lo hacía peor que su padre y su abuelo. Fue en ese periodo cuando puso el ojo en Jessica, le gustó, y eso fue todo.
A menudo la invitaba a pasear por el bosque, le contaba sobre los árboles, las hierbas, le explicaba cómo era todo. Jessica lo escuchaba con interés y sonreía. Era una buena chica. Dave decidió para sí mismo, ella sería su esposa. O ella, o nadie más. Así era él. Los chicos del pueblo crecen rápido y entienden lo que quieren, a diferencia de los urbanos, cuyas mamás les limpian la nariz hasta los 35 años. A sus 16 años, Ted ya sabía perfectamente lo que quería, cómo iba a vivir y qué tipo de chica necesitaba como esposa. Pero no pensaba apresurar a Jessica, quería que todo fuera a su debido tiempo. Primero serviría en el ejército y luego organizarían la boda. Había visto a muchos que se apresuraban a casarse, y luego, 2 meses después, se iban al ejército y volvían siendo otra persona. Vivían, discutían y se divorciaban. Y si para entonces ya tenían hijos, ellos también sufrían, corriendo por el pueblo como huérfanos con padres vivos. No, pensaba Dave, no es por nada que enviaron a la gente al ejército, sirves a la patria y pones a prueba tus sentimientos. Dave estaba seguro de sus sentimientos hacia Jessica. Durante 2 años, su amor no había disminuido en absoluto. Y no tenía dudas sobre sus sentimientos. Pero una cosa era estar juntos todos los días en el pueblo y otra muy distinta era poner a prueba el amor a la distancia. El ejército demostraría eso, pensaba él. Recordaba bien cómo lo despidieron cuando se fue al ejército. Su madre, por supuesto, lloraba, y Jessica estaba a su lado, también con los ojos llorosos. Ella prometió escribir, y, de hecho, lo hizo, casi todos los días durante los primeros 6 meses. Luego las cartas cesaron. Dave preguntaba a su madre qué pasaba con Jessica, pero ella guardaba silencio. Bueno, pensó Dave. Significa que me equivoqué. No se volvió loco como algunos. Decidió para sí mismo, si Jessica dejó de escribir, la prueba estaba superada. ¿Cuál era el sentido de escapar del ejército si ella lo había traicionado? La fuga no cambiaría nada. Wade no pensaba hacer nada por su cuenta, como hacían otros. En su pelotón había un chico que se enteró de que su novia lo había dejado y se disparó en la frente. Solo que falló y perdió un ojo. Dave pensó, ¿y qué le sirvió eso? Incluso si hubiera recuperado a esa chica, ¿cuál sería el sentido? Quien traiciona una vez traicionará de nuevo. ¿Para qué vivir con alguien así y temer cada día una nueva traición? Dave no era de esos. Era decidido y sensato. En realidad, Jessica no se casó con otro. Su madre seguramente lo habría escrito. Simplemente dejó de escribir. ¿Por qué? No se sabe. Dave decidió que lo resolvería él mismo tan pronto como regresara. Así que, cuando volvió del ejército, fue directamente a casa de Jessica a ver a sus padres. Aunque en el pueblo decían que sus padres eran adoptivos, a Dave no le importaba. Los padres son padres, sean adoptivos o no. Que le contaran cómo dejaron a su hija en el umbral. El padre de Jessica lo recibió, lo miró a los ojos de reojo y desvió la mirada. No hay más Jessica, dijo y comenzó a llorar. ¿Cómo que no hay? Dave casi pierde el conocimiento. Así es, no hay, dijo el padre. Mira tú mismo. Dave entró en la casa y ella yacía en la cama, mirando fijamente al techo. Parecía que no estaba muerta, pero tampoco viva. Su madre andaba por allí, arreglando algo. Jessica quedó paralizada, dijo su madre. No puede moverse en absoluto. ¿Cómo es eso? Nadie sabe. Sucedió tal desgracia.
Le dije que no anduviera cerca del viejo molino, que allí se mueve mucha gente rara. Y ella insiste, es más rápido de casa a la estación. Y además, pasaba por la casa de Dev. Miro sus ventanas y es como si me encontrara con él, dijo el padre y nuevamente se limpió las lágrimas. No sé quién le hizo esto. ¿Y los médicos? ¿Qué dicen los médicos? Preguntó Dev. ¿Y qué pueden decir? ¿Qué médicos tenemos aquí? Tu padre lo enterraron joven. Se encogen de hombros, dijo la madre. Así que considera que ya no hay Jessica. ¿Y eso es realmente Jessica? Solo un vegetal, dijo severamente el padre. Dios no nos dio hijos y ahora nos ha quitado a la ajena. Dev se sentó en un taburete que le puso su madre, tenía que calmarse, volver a sí mismo. Se esperaba cualquier cosa, que ella lo hubiera dejado, que hubiera conocido a otro. Incluso pensó que tal vez había quedado embarazada y había tenido un niño. Estaba preparado para todo, incluso para aceptar a un hijo ajeno si eso hubiera sucedido. Pero esto definitivamente no lo esperaba. ¿Y ahora qué hacer? ¿Vivir? ¿Ir a la discoteca, conocer a otra, casarse? Y Jessica quedará aquí tendida, su amada Jessica. No es justo, no está bien. No es la vida que él soñó. No es humano. Así que así está la cosa, dijo Dev con firmeza, levantándose del taburete, no permitiré que la entierren antes de tiempo, mientras esté viva. Así que vamos a luchar. Sí, me casaré, como prometí. Así que prepárense, futuros parientes. Vete de aquí, chico. Y no te rías de nuestro dolor. ¿Para qué la necesitas así? En el pueblo hay muchas chicas sanas. Elige cualquiera y déjanos en paz. La madre de Jessica se inclinó hacia Dev. El médico dijo, no podrá tener hijos después de eso, ¿entiendes? ¿Para qué la quieres? Encuentra a otra. Bueno, eso no les corresponde decidir, declaró Dev con la misma firmeza. Dije que me casaría, y eso haré. Por supuesto, no hubo una boda lujosa. Invitaron a casa al presidente del consejo rural, al secretario, y se casaron. Cuando le preguntaron ¿aceptas a Jessica como tu esposa?, ella solo pudo parpadear con los ojos. Todos asumieron que era un sí. Así que los casaron. Dev le puso el anillo a Jessica y el suyo lo colgó de una cadena. ¿Para qué necesita ahora una joya? ¿Quién sabe? Después de la boda, Dev la llevó a casa. En ese momento, ya había llevado a su madre con él, su hermana la había llevado, ya que su salud no estaba muy bien. Así que así comenzaron a vivir. Dave y Jessica. Los padres adoptivos de ella la visitaron varias veces, miraron, todo estaba bien. Jessica estaba recuperándose, y los dejaron en paz. Que vivan como saben. Si les gusta. Por supuesto, Ted se preocupaba de que no tuvieran hijos, y probablemente nunca los tendrían, como dijo el doctor. Pero, por supuesto, Ted no se lo mostró a Jessica. Solo había una cosa que no entendía, ¿qué le había pasado? La encontraron en ese estado cerca del viejo molino. Pasó muy poco tiempo después de la boda, cuando Jessica comenzó a hablar. A veces solo hablaba un poco y no por mucho tiempo. Mal, a menudo decía algo incomprensible. Dave pensó en preguntarle qué le había pasado, pero se detuvo a tiempo, ¿y si pasó algo terrible? ¿Para qué agitar los recuerdos? Al fin y al cabo, eso ya no afectaría su recuperación. Lo que pasó, pasó, pensó Dev. Como ya hemos dicho,
tuvo que dejar su trabajo de guardabosques. Para un examen en la ciudad, y mejor si era en el extranjero, necesitaba dinero y el salario de guardabosques era bajo. Así que Dev consiguió trabajo en una fábrica en la ciudad. Allí, por supuesto, tampoco era un trabajo muy bien pagado, pero era suficiente para vivir. Y además podrían ahorrar un poco. Así fue como Dev no encontró niños en el bosque. La vida es una cosa extraña, pensó. A algunos Dios no les da hijos y otros los abandonan en el bosque. Puede que las chicas se hayan perdido, pero ya es de noche y nadie se ha dado cuenta. Ya deberían haber comenzado a buscar los rescatistas y la policía por la zona si eran niños de un campamento. Alguien debió haberse dado cuenta, pero nadie parece notarlo. ¿Y las pequeñas niñas para el campamento? ¿Qué les habrá pasado? Esa llamada para trabajar llegó en un momento muy inoportuno. Tendría que preguntar a las chicas, quiénes son, de dónde vienen. Kelly y Lilith. Lilith y Kale. Vaya. Puede que sea una señal del destino, gemelas. Con gusto las habría adoptado. Dave, por supuesto, quería un niño, como todos los hombres, pero una niña también es buena. Y aún mejor, dos. Entonces recordó cómo su esposa una vez le preguntó: ¿a quién elegiría si tuviera una hermana gemela? Igualita que yo, al pie de la letra. ¿Y para qué elegir? Ya hice mi elección, sonrió entonces Ted. ¿Y si ella fuera normal, no como yo ahora? Preguntó Jessica. Aún así te elegiría a ti. Eres única e irrepetible para mí, respondió Ted y la besó. Imagínate que no eres la única, insistió Jessica. Yo recuerdo, un orfanato. Muy poco. Es extraño, pero parecía que tenía una gemela. Te adoptaron a los 3 años. ¿Qué puedes recordar? Se sorprendió Dev. Prácticamente no recuerdo nada hasta el verano, solo como mi padre me enseñó a andar en bicicleta y cómo me caí de un manzano. Después mi padre me curó con ortiga. ¿Y por qué con ortiga? Porque el manzano era del vecino. Y esos son todos mis recuerdos. ¿Y tenías 3 años entonces? No, Ed. Recuerdo, tengo que mirar los documentos. Probablemente estaba sentada frente al espejo, y por eso te parece que tenías una hermana. ¿Quién separaría a gemelos? Piensa un poco. Antes era así. Antes, en el ejército, los enviaban obligatoriamente a diferentes regiones y ahora solo los mandan juntos a servir. Bueno, tal vez así sea, Dev. Tal vez tengas razón, suspiró Jessica. En cualquier caso, ella, paralizada, no podía hacer nada. En el trabajo, Ted terminó bastante rápido y se apresuró a regresar a casa. Los chicos le ofrecieron quedarse y celebrar la exitosa victoria sobre el accidente, pero Dad quería volver pronto, le interesaba saber cómo estaban las niñas. Eres como un padre de familia, bromeó uno de los colegas. Quién sabe, tal vez así será, respondió Dad y se apresuró a tomar el tren. Algo inquieto latía en su corazón. Y cuando regresó a casa, se quedó boquiabierto por lo que vio. Cuando las niñas quedaron solas, se calentaron, pasó la mañana y comenzaron a mirar a su alrededor. ¿Y qué creen que hicieron en primer lugar? Correcto, fueron a donde les habían dicho que no fueran y tomaron lo que no debían. Vamos a ver a la tía, sugirió una hermana. El tío dijo que no se puede, respondió la otra. Pero solo con un ojo. No vamos a tocar nada, dijo la primera. Bueno, si solo es con uno, asintió la segunda.
Así les pasa a las gemelas a menudo, una provoca y la otra acepta. Así era con Callie y Lilith. Lilith era tranquila y calmada, mientras que Callie siempre buscaba aventuras, y no solo para ella. Las niñas abrieron la puerta y asomaron la cabeza con cautela en la habitación. En la cama yacía una mujer, con altas almohadas bajo la cabeza. La vieron y se lanzaron hacia ella. «Mamá, mamita. ¿Qué haces aquí? Levántate, vámonos a casa». Las niñas abrazaban a Jessica, lloraban, besaban sus manos y mejillas. Pero Jessica no podía moverse. ¿De dónde salieron esos niños? ¿Y por qué la llaman mamá? No tenía hijos, lo recordaría. Y además, niñas gemelas. Las chicas lloran, repitiendo mamá una y otra vez. Jessica las mira y comprende que parece estar mirándose en un espejo. Ella tiene una foto así, donde está con sus padres, un año después de ser adoptada. «Niñas, ¿de dónde son?», pregunta Jessica. «Mamá, levántate». Solo repiten ellas. ¿Y cómo puede levantarse? Hizo un esfuerzo, pero todo fue en vano. Luego otro más. Las chicas lloraban. ¿Qué deseaba tranquilizarlas? Así estuvieron las tres sentadas en la cama hasta que Dad regresó. Él entra y ve la escena, las niñas llaman mamá a su esposa, y Jessica, al ver a su marido, se levanta un poco sobre un codo. Vaya. Nunca había pasado esto, Dad. Creo que empiezo a sentir las piernas, dijo Jessica. ¿Y por qué estas niñas me llaman mamá? Dave, se parecen a mí de niña. Dave también vio que las gemelas, de hecho, se parecían a su esposa. Sacó de la estantería el álbum de fotos, esa misma foto de la que recordó Jessica. Ambas niñas eran dos gotas de agua que se parecían a ella. Pero no podían ser sus hijas. Hace 4 años, él y Jessica ya estaban casados y vivían aquí. Seguramente, Ted se habría dado cuenta si su esposa estuviera embarazada y hubiera dado a luz, especialmente con toda esta parálisis. Creo que son los hijos de mi hermana. ¿Recuerdas que te conté sobre los recuerdos del orfanato? Claro, lo recuerdo. ¿Y qué hacemos? Dev no sabía cómo proceder. Necesitamos encontrarla. Parece que esto te tocará hacerlo a ti, Dev. Jessica, ¿comprendes lo que ha pasado? Preguntó Dev. Estas niñas te hicieron mover. Es un milagro. Se quedó parado un momento, atónito, y luego dijo con firmeza. Por esto no solo encontraré a tu hermana, sino que te encontraré al demonio pelón si es necesario. Pero no al demonio pelón, dijo Jessica y de repente empezó a llorar. ¿Qué pasó, Jessica? ¿Qué ocurrió? Me parece que mi memoria también está regresando. Dev, definitivamente era pelón. Alguien no entendió. Dev, bueno, eso. Jessica se quedó en silencio y se echó a llorar. Parecía que ya había tenido suficiente de emociones, inquietudes y eventos por hoy. Era tarde. Dev regresó del trabajo apenas a las 2:30. Tenían que irse a dormir. La casita donde vivían Dev y Jessica era pequeña. Antes, cuando Dev era más pequeño, corrían el uno tras el otro, y hasta que llegaban al desván, sus piernas se cansaban subiendo las escaleras. Ahora no podía imaginar cómo vivieron aquí 5 personas, madre, padre, él y su hermana, y también el abuelo. La cocina era grande. Era la sala común. En la esquina colgaban iconos, había un banco, una mesa, pero la mitad de esa habitación la ocupaba la estufa.
El abuelo se acomodaba junto a la estufa, Ted y su hermana en la estufa, mientras que su madre y padre estaban en la habitación. En verano, cuando hacía calor, los padres subían al desván. Allí había un heno al mismo tiempo, y él y su hermana se acostaban en su propia cama. El abuelo seguía viviendo detrás de la estufa, como un grillo. Luego, cuando los niños crecieron, ya se iban al heno, mientras que los padres dormían en la habitación. Así vivían, apretados, pero no descontentos. Ted preparó un lugar para las niñas cerca de la estufa. Con este clima, a veces ya ponía 1 o 2 pilas de leña para mayor comodidad. Así que la estufa estaba bastante caliente. Además, las niñas estaban cansadas, ya habían pasado por mucho hoy. Mañana será un día más sabio. Las pequeñas se acurrucaron entre sí y se durmieron como gatitos. ¡Qué felicidad!, pensó Ted. Alguien tiene suerte de tener un tesoro así. Tenerlo y no apreciarlo. Mamá. Mamá. Despierta, vamos a jugar. Mira qué solito. Gritaban las niñas, corriendo hacia Ted y Jessica. Nunca antes se habían despertado con los gritos de los niños. Era una sensación extraña y inusual en la cama. Ayuden a su madre, chicas. ¿Y ustedes recuerdan cómo se llama su mamá? Lindsay. Mamá Lindsay. Respondieron las niñas. Y a esta tía la llaman Jessica. No, no es una tía, es nuestra mamá. Gritaban las niñas Callie y Lilith. Esta tía solo se parece a su madre, comenzó a explicar Ted, pero las niñas lo interrumpieron. Así que, mamá se ha enfermado un poco y no puede salir a jugar con ustedes. A mamá le duelen las piernas. Así que jueguen solas, solo no se alejen mucho de casa, dijo, sonriendo y extendiendo los brazos para abrazarlas. Las niñas abrazaron a Jessica y le dieron un beso. «Está bien, mamá», gritaron, huyendo hacia el exterior. «Jessica, ¿qué estás haciendo?», preguntó Ted. «¿Y cómo crees que debo hacerlo? ¿Ves que no te oyen? Estoy segura de que son los hijos de mi hermana. Debes averiguar algo de inmediato. De lo contrario, me volveré loca. Creo que tienes el día libre. Hazlo, por favor. Ve a hablar con mis padres adoptivos, pregúntales dónde me adoptaron. Te lo ruego. De lo contrario, empezaré a pensar que son mis hijos y que han llegado aquí de otra dimensión». Dave entendió, hizo todo lo que su esposa le pidió y descubrió que en el orfanato había, de hecho, niñas gemelas, Jessica y Lindsay. Estas dos niñas eran tan diferentes en carácter que, si no fuera por su apariencia, sería difícil imaginar que eran hermanas. Lindsay fue adoptada por una pareja de muy ricos. Justo les gustó que la niña fuera tan enérgica y perseverante. No querían a la segunda niña y lo dijeron claramente: «¿Qué haremos con esta tranquilita? No es nuestro temperamento». «En el silencio del río habitan los demonios», dijo la madre adoptiva. Un pequeño soborno resolvió el asunto. Lindsay se fue a una familia rica. Sin embargo, el director del orfanato no se preocupó demasiado. También había pretendientes para la segunda niña, que justo buscaban una niña tranquila. Así fue como Jessica llegó a sus padres adoptivos de pueblo. Ted estaba en estado de shock. Empezó a buscar más. No pasó poco tiempo y las niñas vivieron con ellos todo ese tiempo. Continuaban llamando a Jessica mamá. Jessica, poco a poco, les preguntaba a las niñas que recordaban sobre el día en que se encontraron en el bosque, pero no podían contar mucho. Solo decían que su mamá las metió en el coche, las llevó al bosque,
les pidió que se quedaran sentadas un rato y que entonces las llevaría a comprar helados. Pero el tiempo pasaba y la mamá no aparecía. Y entonces apareció el tío Dev. Él vino aquí, y resulta que la mamá. Las niñas pensaron que su mamá se había caído y por eso no vino a buscarlas. La mente infantil funciona así, aquello que el niño no sabe, lo imagina dependiendo de su nivel de conocimiento. Mamá, ¿dónde está nuestro coche?, preguntó una de las niñas, la que era más observadora. No sé, tal vez se fue, respondió la niña y se fue a jugar. Probablemente, eso era suficiente para ella. En esta etapa, Dev, a su vez, había rastreado los pasos de Jessica y lo que descubrió sobre ella lo dejó en estado de shock. No había visto dos destinos tan diferentes en gemelas. Prácticamente realizó una investigación completa. Resultó que Lindsay había crecido en una familia adinerada. Desde pequeña, era una verdadera alborotadora. No dejaba en paz a sus compañeros de clase y simplemente atormentaba a sus maestros. A diferencia de Jessica, los padres adoptivos de Jessica le revelaron que era adoptada. Lindsay crecía sin sospechar nada, mientras que sus maestros solo rezaban para que se graduara pronto. No había forma de influir en la niña. Su padre estaba orgulloso de ella y se alegraba de que estuviera creciendo así. Es simplemente mi copia, decía él. Todas las travesuras y caprichos de Jessica lo hacían inmensamente feliz. Como resultado, ella creció consentida, caprichosa e indomable. Cuando creció, hacía lo que quería con los chicos. Y finalmente se casó. Decir que sus padres le organizaron la boda más lujosa no es suficiente, fue simplemente un acontecimiento extraordinario. Y Lindsay se llevó a ambas niñas. Simplemente no tenía idea de qué hacer con dos niños. Yo no pedí dos, gritaba Lindsay. ¿De dónde salieron? Nunca ha habido gemelos en nuestra familia. Yo quería un solo niño. Lindsay lloraba al ver a sus niñas y sufría inmensamente cada vez que tenía que alimentar o cambiar a ambas. Fue entonces cuando sus padres decidieron revelar el secreto. Pensaron que sería lo mejor. Le dijeron que ella misma era una de los gemelos, así que no se lo tomara a mal. Si quería, no tenían inconveniente en que Lindsay buscara a su hermana y mantuviera contacto con ella. Pero el efecto de esta noticia fue completamente opuesto. Lindsay no buscó a nadie. Por el contrario, se encerró en sí misma, obligó a su marido a contratar una niñera y simplemente dejó de acercarse a las niñas. Y luego, Lindsay se volcó en su vida social y terminó divorciándose, rompiendo la relación con su exmarido y sus padres adoptivos. No quería que nada le recordara su vida pasada. Todo, porque Lindsay encontró un esposo aún más rico que su anterior marido. Ahora solo le interesaba el dinero. Solo había un problema, al nuevo y rico marido no le interesaban en absoluto los hijos de otros, especialmente los que tenía en duplicado, como le gustaba bromear sobre los gemelos. ¿Es que la naturaleza te dio una copia por si acaso? Se reía él. Las niñas aún eran pequeñas y no entendían estas bromas, y el nuevo amante insistía en que Lindsay deshiciera de los niños si quería seguir con él. Bueno, y después Ted ya se dio cuenta de que Lindsay simplemente había llevado a las niñas al bosque y las había dejado a su suerte. Cuando le contó todo esto a Jessica, ella primero no lo creyó. ¿De verdad tiene una hermana tan insensible y cruel?, pensaba. Pero los hechos hablaban por sí mismos. Jessica le sugirió a Ted que dejara a las niñas con él, y él ya había pensado en eso. Pero no podían simplemente vivir allí sin ningún tipo de documentos. Tenían que hacer algo al respecto,
que Lindsay escribiera una renuncia sobre ellas. Jessica y Deb solicitaron la tutela. Pero había un problema. Era poco probable que el consejo de tutela le otorgara a las niñas a la enferma Jessica, y el destino de las niñas estaría sellado, irían a un hogar de acogida. El problema podría resolverse con un poder notarial. Este es un documento que generalmente los padres emiten cuando envían a su hijo de vacaciones con su abuela o tía. Y pocos saben que este poder se puede otorgar hasta los 18 años. Se formaliza ante un notario, es barato, y en caso de problemas del niño con la ley o la salud, el portador de tal poder será el representante oficial del niño en ausencia de los padres. ¿Qué más se necesita en la situación de Jessica y Deb? Pero, ¿cómo convencer a Lindsay para que otorgue el poder? Para eso, necesitarían reunirse con ella. Sin embargo, Jessica tenía pocas expectativas sobre este encuentro y no quería verse con ella, no porque fuera discapacitada, sino porque sabía por los relatos de las niñas qué locuras hacía su madre, sin vergüenza alguna ante los niños. Ahora, parece que las niñas también comenzaban a sospechar que Jessica no era del todo su madre, aunque seguían llamándola mamá. Además, Jessica sabía que probablemente Lindsay pediría dinero a cambio, y si cedían a sus exigencias, ella exigiría dinero constantemente. Y ya tenían muy poco. Solo quedaba un camino posible, que Jessica se pusiera de pie y luchara por la tutela de sus sobrinas. Y aquí ayudó el azar. Un día, las niñas decidieron salir a pasear. No les gustaba pasear por los alrededores. Sin embargo, les estaba estrictamente prohibido ir al viejo molino. Bueno, ya lo habrán adivinado, en cuanto le prohíbes algo a un niño, de inmediato se convierte en el anhelado fruto prohibido. Desde la ventana de la casa, Jessica vio cómo las niñas se dirigían por el sendero que lleva al viejo molino. Intentó llamarlas a través de las ventanas, pero el viento soplaba en la dirección opuesta y las niñas no la oyeron. Jessica se retorcía en la cama sin saber qué hacer. Dave estaba en el trabajo en ese momento. Todo el horror que le había ocurrido muchos años atrás en el viejo molino regresó desde las profundidades de su subconsciente, las imágenes de lo que sucedió y aquel asqueroso hombre calvo, todo regresó de repente. ¿Y si él todavía estaba en el molino? ¿Y si todavía iba allí? La conciencia de Jessica la devolvía a su pasado en ráfagas. Recordaba aquella terrible noche que pasó en el molino en contra de su voluntad. Y luego, aquel villano simplemente la arrojó por la ventana desde una gran altura. Eso fue lo que le sucedió a Jessica. Tuvo una fractura por compresión en la columna vertebral y ahora sus niñas se dirigían al mismo lugar, posiblemente a las garras de ese sinvergüenza. Jessica reunió todas sus fuerzas, toda su voluntad, bajó las piernas de la cama, se sentó y luego se levantó. Caminó unos pasos por la casa y, por supuesto, se cayó porque sus músculos eran débiles, no había usado sus piernas durante varios años. Jessica salió de la casa, vio un rastrillo en la puerta, intentó levantarse de nuevo, y lo logró. Comprendió que su médula espinal se había recuperado y que ahora solo dependía del entrenamiento muscular. Apoyándose en el rastrillo, Jessica caminó por el sendero y alcanzó a las niñas justo cerca del molino. Ahora ese lugar se había vuelto aún más horrible, cubierto de musgo y hiedra, con un aspecto repulsivo. Desagradable. Jessica regresó a casa con las niñas, y esa noche ya recibió a su marido de pie. Deb la tomó en brazos, comenzó a besarla y luego sacó de debajo de su camisa una cadena, quitó el anillo de boda de esta y se lo puso en el dedo a su esposa. Ahora que puedes caminar, que todos vean que estás casada. No vaya a ser que alguien se lleve a una belleza así.
Jessica se recuperaba rápidamente, no sin la ayuda de Dave, por supuesto. La vida en el pueblo es tal que no necesitas un gimnasio, todo el hogar es como un centro de rehabilitación. Trae agua, corta leña, cultiva el huerto, ¿qué más se necesita para hacer ejercicio? Así que Jessica rápidamente recuperó su forma física. Unidas, ambas hermanas se encontraron en la audiencia del tribunal sobre la custodia de las gemelas, Callie y Lilith. Esa mujer, de pie sobre sus piernas, no le podía pasar a nadie por la cabeza que, hace muy poco, simplemente yacía sin poder ni hablar, y mucho menos cuidar de los niños. Ante la presencia del juez, Lindsay no se atrevió a exigir dinero a su hermana, así que se vio obligada a aceptar sin cobrar la custodia de las niñas a Jessica. Dave insinuó a Lindsay en el pasillo que si gritaba, sería interesante. ¿En qué estaba pensando al dejarlas allí?, preguntó ella. Lindsay dijo que pensó que las encontrarían los monitores del campamento. Ellos habrían sido los culpables después. Dave, su esposa y ahora sus hijas salieron del tribunal como vencedores. ¿Por qué se separaron? Probablemente, debido al carácter disputador de Jessica. Ella había perdido todo, su marido, sus padres, su familia acomodada y a sus hijas. Solo que se dio cuenta y comprendió esto demasiado tarde. Como resultado, Lindsay comenzó a beber. Sí, desafortunadamente, esto también le pasa a las mujeres, no solo a los hombres que ahogan su dolor. A menudo se ponía al volante, por decirlo suavemente, en estado de ebriedad. Una vez, esto terminó en una tragedia, Lindsay atropelló a una persona. Ella comprendía lo que esto significaba para ella, necesitaba ayuda urgentemente, pero no tenía a nadie, absolutamente a nadie. No tenía a quién llamar. Lindsay marcó el número de teléfono de Jessica. «Soy tu hermana», dijo ella. «¿No has intentado llamar cuando estás sobria?», preguntó Jessica. «Jessica, atropellé a una persona». «Espero que no haya sido mortal», se horrorizó Jessica. «No lo sé, tengo miedo de acercarme a él». «Entonces llama a una ambulancia». «No puedo». «Ven a verme, por favor». Jessica podía sentir por la voz de su hermana que estaba desesperada. Habían vivido tan poco juntas en la infancia que prácticamente no se recordaban. Eran tan diferentes, con destinos tan distintos, pero, al mismo tiempo, el vínculo entre gemelas no se había perdido. Jessica entendía que si no ayudaba a su hermana en este momento, tal vez no tendría otra oportunidad. Sobre todo, Jessica no tendría otra oportunidad de salir de ese pantano. Esta era una única oportunidad en su vida, la primera y la última. ¿Quién sino ella? Llegó al lugar del accidente con Dave y se quedó atónita al ver a la persona que Lindsay había atropellado. ¡Qué destino, qué bromista! ¿Qué más sorpresas tenías preparadas para las hermanas? En la hierba yacía el mismo hombre que la había arrastrado al viejo molino. Ese mismo, por culpa de quien no pudo tener hijos y estuvo paralizada durante varios años. Si no hubiera sido por las niñas y su esposo Dave, quizás todavía estaría postrada en la cama, y ese hombre, ese asqueroso calvo, seguiría vivo. Que deseaba Jessica sentarse al volante del coche de su hermana y acelerar a toda velocidad, pero eso sería un regalo demasiado generoso. Jessica le pidió a su esposo que se fuera a casa y que confiara en ella. Llamó a la policía y a una ambulancia. ¿Quién estaba al volante?, preguntó el inspector. Yo, respondió Jessica sin dudar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó su hermana, asombrada. Cállate. Es la primera y última vez. Jura que dejarás de beber y te pondrás las pilas.
Lo juro, respondió Lindsay. Jessica no creía mucho en ese juramento y, con la mano en el corazón, simplemente quería estar al menos un poco involucrada en este incidente, para que ese asqueroso calvo supiera que ella se había vengado de él. Como Jessica había supuesto, le dieron una pena de cárcel suspendida y ese sinvergüenza quedó paralizado de por vida. Ahora él iría a su escuela, ahora sabría lo que se siente. Sorprendentemente, Lindsay se enderezó, bueno, en la medida en que pudo hacerlo. Ahora, a veces venía al pueblo a visitar a su hermana. ¡Hurra! La tía Lindsay ha llegado. La recibían las niñas. Tengan cuidado, no vayan a ensuciar mi nuevo vestido, les decía ella. Dime, hermana, le preguntó una vez Jessica. ¿No te arrepientes de nada? Me arrepiento, respondió Lindsay. De que no nos conocimos antes. Y también, continuó Jessica, intenté decirles a las niñas que tú las habías perdido. Definitivamente no, respondió Lindsay. Bueno, juzga tú misma, ¿qué clase de madre soy? ¿Qué les puedo enseñar? No, no, no. ¿Para qué estoy aquí? Para ser su tía. Tal vez en el cielo simplemente se confundieron. Nos parecemos y me las dieron a mí, y luego corrigieron la situación. Así que disfruta de la maternidad, que no es para mí. ¿Te gustaría ser tía una vez más, pero de verdad? Preguntó Jessica. ¿En qué sentido? No entendió la hermana. En el sentido literal. Estoy embarazada. Parece que tendré gemelos. Eres la primera en enterarte. Las hermanas se pusieron a llorar y se abrazaron. Así fue como la justicia triunfó. Jessica dio a luz a gemelos, como su hermana, pero en este caso, a 2 niños. Dave estaba en el 7º cielo de felicidad. Ahora, por fin, podía dejar su trabajo en la ciudad y regresar a su actividad favorita, ser guardabosques. Además, ahora no había un solo heredero creciendo, sino 2. Tendría a quien transmitir los secretos del bosque.